Antes de sumergirnos en la historia de Carmen, si te encantan los relatos de traición, venganza y mujeres que recuperan su poder, asegúrate de estar suscrito para no perderte ninguna historia que podría reflejar tu propia vida. La primera vez que Carmen notó que algo no iba bien fue mientras doblaba las camisas de Adrián. Un recibo cayó del bolsillo de su chaqueta. Cena para 2 en un restaurante al que ella nunca había ido, en una ciudad a 3 horas de distancia. Cuando le preguntó por ello, él ni siquiera se inmutó. Cena de negocios con clientes. Cariño, ya sabes cómo es. Su sonrisa era fácil, ensayada. Ella quería creerle. Dios, cuánto deseaba creerle. Pero ese recibo se quedó en su mente como una piedra en el zapato, imposible de ignorar. Porque Adrián trabajaba en bienes raíces locales. No tenía clientes a 3 horas de distancia. Y la fecha del recibo era un sábado, el mismo sábado que él le había dicho que estaba visitando a su madre enferma en el campo. Eso había sido hace 3 meses. Desde entonces, las mentiras se habían multiplicado como malas hierbas en un jardín descuidado. Cada viernes por la tarde, como un reloj, Adrián le besaba la frente y decía lo mismo. Mamá me necesita este fin de semana. Ya sabes cómo se pone. Carmen asentía, sonreía, interpretaba el papel de esposa comprensiva. Le despedía desde la puerta mientras su coche desaparecía por la calle arbolada de su barrio en las afueras de Estambul, diciéndose a sí misma que los buenos hijos cuidan de sus madres, convenciéndose de que 15 años de matrimonio significaban algo, diciéndose que el nudo en su estómago era solo paranoia, pero la paranoia tiene la costumbre de acertar. El viernes en que todo cambió, empezó como todos los demás. Adrián estaba haciendo su maleta, tarareando esa melodía molesta que siempre tarareaba cuando estaba de buen humor. Demasiado buen humor para alguien que iba a cuidar a una madre anciana. Vuelvo el domingo por la noche, dijo, cerrando la maleta con un gesto teatral. No te quedes despierta. Carmen lo observaba desde el marco de la puerta del dormitorio, con los brazos cruzados. ¿Cómo se ha sentido tu madre? Mejor, mucho mejor. No la miró cuando lo dijo. La nueva medicación le está ayudando. ¡Qué bien! La voz de Carmen era plana. Quizás debería ir contigo esta vez. No la veo desde hace meses. Por un segundo, apenas un latido, la mano de Adrián se detuvo en la cremallera. Luego rió, esa risa fácil y desdeñosa que antes la encantaba y ahora le ponía la piel de gallina. Todavía está contagiosa, ¿recuerdas? Órdenes del doctor. Nada de visitas excepto familia inmediata. Contagiosa. Durante 3 meses. Claro. Por supuesto, dijo Carmen. ¿Cómo podría olvidarlo? Él le besó la mejilla, tomó sus llaves y se fue. Carmen se quedó en la ventana, observando cómo el BMW plateado salía del camino de entrada. Contó hasta 60. Luego tomó sus propias llaves. Si alguna vez has sentido ese instinto visceral de que algo va mal, sabes que no se puede ignorar. Arde en el pecho hasta que o demuestras que estás equivocado o confirmas tus peores temores. Carmen había sido periodista antes de casarse con Adrián, reportera de investigación en un periódico local, siguiendo pistas, destapando corrupción. Lo había dejado cuando él se lo pidió, cuando dijo que quería una esposa que pudiera viajar con él, entretener a sus clientes, ser su compañera. Estás desperdiciando tu talento en escándalos de pueblos pequeños, le había dicho. Piensa más en grande, piensa en nosotros. Así que había pensado en ellos. Había pasado 15 años pensando en ellos, mientras Adrián construía su imperio inmobiliario y ella se convertía en un fantasma en su propia vida. Pero los viejos hábitos mueren duro, y ahora mismo cada instinto investigativo que había tenido alguna vez le gritaba que siguiera ese coche. Se mantuvo a 3 coches de distancia, como había aprendido cuando seguía a funcionarios corruptos. Adrián nunca miraba los espejos. ¿Por qué lo haría? Creía que su esposa estaba en casa, probablemente ya acomodándose con una copa de vino y una telenovela turca. No tenía idea de que ella iba detrás, con las manos aferrando el volante tan fuerte que los nudillos se le ponían blancos. Condujeron por el caótico tráfico nocturno de Estambul, pasando por el Bósforo, donde el sol poniente convertía el agua en oro líquido. Carmen siempre había amado esa ciudad. La forma en que se extendía entre 2 continentes, la manera en que contenía historia antigua y ambición moderna en el mismo aliento. Ella y Adrián se habían enamorado allí, en un café con vista al agua. Él le había recitado poesía de Rumi. Ella había creído cada palabra. ¡Qué tonta había sido!
El coche de Adrián avanzó hacia el oeste, lejos del pueblo de su madre, lejos de cualquier cosa que pareciera la verdad. El corazón de Carmen latía tan fuerte que podía oírlo por encima de la radio. Parte de ella quería regresar, preservar la cómoda mentira de su matrimonio, pero una parte más grande, la parte que perseguía historias, que exigía la verdad, mantuvo el pie en el acelerador. La ciudad quedó atrás. Los suburbios dieron paso a la autopista a carreteras más pequeñas. Pasó 1 hora, luego 2. El teléfono de Carmen vio con un mensaje de su amiga Elif. ¿Cena esta noche? ¿Adrián se fue otra vez? Lo ignoró. Su atención estaba fija en esas luces traseras frente a ella. Cuando Adrián finalmente salió de la autopista, fue en un lugar llamado Tekirdağ, una ciudad costera que Carmen había visitado una vez para un reportaje sobre los derechos de pesca. Un lugar bonito, buenos restaurantes. No había pensado en él en años. Adrián navegaba las calles como si las conociera de memoria. Por supuesto que sí. ¿Cuántos fines de semana habría pasado allí mientras ella se sentaba en casa esperando? ¿Cuántas mentiras había contado mientras ella sonreía, asentía y jugaba a ser la esposa obediente? Él estacionó frente a un edificio de apartamentos modesto con la pintura amarilla desconchada. No era lo que Carmen esperaba. A Adrián le encantaba el lujo, presumir. Esto era ordinario, casi decepcionante, si la traición pudiera ser decepcionante. Carmen estacionó más abajo, apagó el motor. Le temblaban las manos. Allí estaba. El momento de la verdad. Podía dar la vuelta ahora mismo, fingir que nunca lo había seguido, regresar a su vida cómoda e ignorante. Pero entonces Adrián salió del coche y estaba sonriendo. No la sonrisa educada que le daba ahora Carmen, no la sonrisa distraída de un marido que actuaba por compromiso. Era real, genuina. La sonrisa de un hombre que llegaba a casa. La puerta del apartamento se abrió antes de que él llegara. Una mujer estaba en el umbral, pequeña, de cabello oscuro, más joven que Carmen por lo menos 10 años. Llevaba vaqueros y un suéter holgado, nada especial, pero la forma en que Adrián la miraba hizo que el estómago de Carmen se revolviera. Él la abrazó y la levantó del suelo, girándola como si estuvieran en una película romántica terrible. Y entonces Carmen lo vio. La mano de la mujer sobre el hombro de Adrián, la forma en que su camiseta se levantó un poco mientras él la giraba. Ella estaba embarazada, muy embarazada. El mundo se inclinó. Carmen agarró el volante, intentando respirar, intentando pensar, intentando entender cómo su vida acababa de romperse en 1000 pedazos. 15 años. 15 años de matrimonio, de compromiso, de poner sus necesidades en segundo plano, de ser la esposa perfecta. Y esto era lo que recibía. Pero lo que ocurrió después fue peor. Mucho peor. 2 niños salieron corriendo del apartamento. Un niño, quizá de 7 u 8 años, y una niña que no podía tener más de 5. Gritaban «Baba, baba», y se lanzaban sobre Adrián con la clase de alegría pura e incondicional que los niños reservan para los padres que aman y en quienes confían. Carmen observó a su marido, alzar a ambos niños y cubrirles el rostro de besos. Lo vio poner la mano en el vientre de la mujer embarazada con una ternura que hizo que Carmen se sintiera físicamente enferma. Los observó entrar juntos, como una familia feliz, mientras ella permanecía sentada en su coche, en la oscuridad, dándose cuenta de que ella no era la otra mujer, era la otra esposa. ¿Cuántas veces lo había defendido ante sus amigas? Solo está estresado. Su madre lo necesita. El matrimonio requiere esfuerzo. Todo mientras él jugaba a la casita con otra, criando hijos con otra, construyendo una vida entera con otra. La rabia llegó lentamente, como una ola que se forma mar adentro. Empezó como un susurro en su pecho y creció hasta convertirse en un rugido. Carmen se quedó en ese coche durante 3 horas, observando las luces del apartamento, viendo las sombras cruzar las cortinas. En un momento, todos se acercaron a la ventana, toda la familia, y Carmen los vio claramente. Adrián tenía los brazos alrededor de la mujer, los niños pegados a ellos, se reían de algo, se veían completos. Carmen sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Todos sus instintos de investigadora se activaron. Evidencia. Necesitaba evidencia. Fotos del apartamento, la dirección, el coche de Adrián en la entrada, la familia en la ventana. Sus manos estaban firmes ahora, toda emoción guardada detrás de una frialdad profesional. Ya sentiría más tarde. Ahora necesitaba pruebas. Cuando finalmente se alejó conduciendo, ya casi era medianoche. El viaje de 3 horas de regreso a Estambul pasó como un borrón.
La mente de Carmen iba a toda velocidad, armando la cronología. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Esos niños no eran bebés, 7 u 8 años al menos, lo que significaba que Adrián había empezado esa otra familia apenas unos años después de su matrimonio. Toda su vida juntos había sido una mentira. Carmen no volvió a casa. No podía enfrentarse a esa casa. No podía dormir en esa cama. No podía respirar ese aire. En cambio, se registró en un hotel cerca de la Plaza Taksim, uno de esos hoteles de negocios anónimos donde nadie hace preguntas. Se sentó al borde de la cama aún con el abrigo puesto y finalmente se permitió derrumbarse. El llanto empezó como pequeños jadeos, pero creció hasta convertirse en sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por los 15 años desperdiciados, lloró por la carrera que había dejado atrás, lloró por los hijos que ella y Adrián nunca tuvieron. Aún no estamos listos, él siempre decía, y ahora ella sabía por qué. Él ya tenía hijos, simplemente no los tenía con ella. Cuando las lágrimas por fin cesaron, Carmen estaba vacía, hueca. Se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que tenía delante. ¿Cuándo se había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo se había dejado desaparecer? Su teléfono vibró. Adrián, en lo de mamá. El móvil se muere. Te quiero. Te quiero. Esas palabras solían significar algo. Ahora eran solo otra mentira en un imperio de mentiras. Carmen no respondió. En su lugar, abrió su portátil y empezó a investigar. Abogados de divorcio. Detectives privados. Leyes de bienes matrimoniales. Si Adrián creía que podía tener 2 familias, 2 vidas, 2 de todo, estaba a punto de aprender una lección muy cara. Pero primero necesitaba saberlo todo. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo se habían conocido? ¿Sabía ella de Carmen o era tan víctima como Carmen misma? ¿Y esos niños? Dios, esos niños. ¿Sabían que su padre llevaba una doble vida? Carmen trabajó toda la noche, con su mente de reportera funcionando a máxima velocidad. Buscó la dirección al revés y encontró los registros de propiedad. El apartamento estaba a nombre de la mujer, Aisha Korkmaz. No estaba casada con Adrián, al menos no legalmente. Un consuelo pequeño. Cruzó el nombre de Aisha en redes sociales y encontró una cuenta privada de Instagram. La foto de perfil la mostraba con los 2 niños, todos sonriendo. La biografía decía, bendecida madre de 2, pronto de 3. Ni una sola foto de Adrián. Él había sido cuidadoso, manteniéndose fuera de su rastro digital. Inteligente. Calculado. El hombre que Carmen creía conocer jamás habría sido tan meticuloso en su engaño. Cuando el sol salió sobre Estambul, Carmen ya había llenado 3 páginas de notas. Sabía que Aisha era profesora. Sabía los nombres de los niños. Mehmet y Elif, irónicamente el mismo que el de la mejor amiga de Carmen. Sabía que asistían a una escuela primaria local. Sabía que la madre de Aisha vivía cerca y ayudaba con el cuidado de los niños. Lo sabía todo, excepto lo único que importaba. ¿Qué hacer ahora? La vieja Carmen, la periodista, la luchadora, habría confrontado a Adrián de inmediato. Habría incendiado su vida. Se habría asegurado de que todos supieran qué clase de hombre era realmente. Pero 15 años de matrimonio habían limado esos bordes afilados. Había aprendido a ser comprensiva, a ver su lado, a priorizar la armonía sobre la verdad. Pues que le jodan a la armonía. Carmen tomó su teléfono y llamó a la única persona que siempre le decía la verdad, incluso cuando dolía. A estas horas, la voz adormilada de Elif sonó. Más vale que alguien esté muerto. Mi matrimonio lo está, dijo Carmen, y su voz ni siquiera tembló. Elif llegó al hotel en 20 minutos, aún en pijama con un abrigo encima. Le bastó una mirada al rostro de Carmen para abrazarla con fuerza. Cuéntamelo todo. Y Carmen lo hizo. Le mostró las fotos, repasó la cronología, expuso cada detalle de la doble vida de Adrián. El rostro de Elif pasó de la sorpresa a la rabia y luego a algo más oscuro. Voy a matarlo, dijo Elif con frialdad. Voy a asesinar a tu marido. Haz fila, dijo Carmen, y por primera vez en 12 horas, casi sonrió. Se sentaron en la cama del hotel, rodeadas del portátil y las notas de Carmen planeando. Elif, abogada de divorcios, sabía exactamente lo que Carmen debía hacer. Documenta todo, dijo. Cada fin de semana que se va, cada mentira, cada centavo que ha gastado en su otra familia. Esto no es solo infidelidad, Carmen, es fraude financiero. Ha usado bienes matrimoniales para mantener otro hogar. No me importa el dinero, dijo Carmen, pues debería. La voz de Elif fue afilada. Dejaste tu carrera por él. Tienes derecho a una compensación. Más aún, tienes derecho a justicia. Justicia.
La palabra sabía extraña en la boca de Carmen, pero también correcta. «Hay algo más», dijo Elif en voz baja. «¿Esa mujer, Aishe, sabe de ti?» Carmen se había estado preguntando lo mismo. «No lo sé». «Tienes que averiguarlo, porque si no lo sabe, también es víctima. Y si lo sabe...» Elif dejó la frase en el aire, pero ambas entendieron. Si Aishe sabía y no le importaba, era cómplice de la destrucción de Carmen. De cualquier manera, Carmen tenía que hablar con ella, pero primero tenía que volver a casa. Tenía que enfrentarse a Adrián. Tenía que mirarlo a los ojos y decidir si revelar lo que sabía o jugar a largo plazo, reunir más pruebas, construir un caso irrefutable antes de destruirlo. El camino a casa se sintió surrealista. Todo se veía igual. Las mismas calles, mismos vecinos paseando a sus perros, la misma vida suburbana perfecta. Pero Carmen lo veía diferente ahora. Cada sonrisa de Adrián había sido una máscara. Cada te quiero había sido una mentira. Cada momento de su matrimonio había sido una actuación. Y ella había sido la única que no sabía que estaba actuando. El coche de Adrián estaba en la entrada cuando ella llegó. Por supuesto que estaba. Era domingo por la tarde, y él siempre volvía los domingos por la tarde, como un reloj. El esposo perfecto, regresando de su devoto fin de semana, cuidando a su madre enferma. Carmen se quedó sentada en su coche un largo momento, reuniendo valor. Luego entró. Adrián estaba en la cocina, haciendo té. Sonrió al verla. «Hola, amor, ¿dónde has estado? Intenté llamarte». «Fuera», dijo Carmen. Su voz sonaba normal. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía sonar normal cuando su mundo entero había terminado? «Bueno, llegaste justo a tiempo. Traje un poco de burek de mi madre, tu favorito». Le mostró un recipiente, todavía con esa sonrisa mentirosa. Carmen lo miró. Lo miró de verdad, y se preguntó cómo nunca lo había visto antes. La manera en que no lograba mirarla directamente a los ojos, la ligera tensión en sus hombros, la facilidad ensayada de su engaño. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Carmen. «Bien, mucho mejor». El doctor dice: «Córtala, Adrián». Él se quedó congelado. Carmen nunca le había hablado así. Nunca. En 15 años, ella había sido paciente, comprensiva, solidaria, había tragado su ira, sonreído a través del dolor y puesto excusas por sus ausencias. Ya no. «Carmen, ¿qué?» «Lo sé», dijo simplemente. «Lo sé todo». El color desapareció de su rostro. Por un momento pareció que intentaría negarlo, seguir mintiendo, seguir actuando. Pero algo en la expresión de Carmen debió decirle que se había acabado. El juego había terminado. El telón había caído. «¿Cuánto tiempo lo sabes?» Su voz era baja. «¿Importa?» Carmen sentía una calma extraña. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo una doble vida? ¿Cuánto tiempo llevas jugando a la casita con Aishe y tus hijos, mientras yo me quedaba aquí esperándote como una idiota? ¿No es? Es complicado». No, la voz de Carmen era acero. «No, en realidad es muy simple. Eres un mentiroso. Te casaste conmigo mientras construías otra familia por tu cuenta. Me hiciste renunciar a mi carrera, a mi independencia, a mi vida, para poder estar disponible para ti cada vez que te dignabas a volver de tu otra vida. No hay nada complicado en eso». Adrián abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Parecía perdido, ese hombre que siempre tenía todas las respuestas. «Nunca quise lastimarte, pero lo hiciste, durante años. Cada fin de semana, cada mentira, cada vez que me besabas para despedirte y te ibas con ella». La calma de Carmen empezaba a quebrarse, dejando salir la rabia. «¿Alguna vez me amaste? ¿O siempre fui solo? ¿Qué conveniencia? ¿Una fachada? ¿La esposa respetable para tus asuntos mientras tenías a tu verdadera familia en otro lugar? No digas eso. ¿Nosotros teníamos algo real?» «No teníamos nada», gritó Carmen. «Nada de lo nuestro fue real. Tú te encargaste de eso». Se quedaron de pie en la cocina, el espacio entre ellos, de repente enorme. Adrián parecía querer acercarse, pero no lo hizo. Al menos tenía algo de sentido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. Carmen sonrió, y no fue una sonrisa amable. Ahora vas a preparar una maleta y vas a salir de esta casa, y luego voy a tomar todo lo que has construido y lo voy a reducir a cenizas. Carmen, por favor, lárgate». Él se fue. En realidad, huyó. Metió ropa en una maleta y desapareció en 20 minutos, su BMW acelerando por la calle como si el diablo lo persiguiera. Quizás lo hacía. O quizás solo era una esposa enfurecida que por fin había despertado. Carmen se quedó en la casa vacía sin sentir nada. La rabia se había consumido, dejando solo cenizas. Caminó por las habitaciones que habían compartido, viéndolo todo con otros ojos. Las fotos en la pared, todas mentiras. Los muebles que habían elegido juntos, insignificantes.
La cama en la que habían dormido, una broma. Terminó en el despacho de Adrián, la única habitación cuya privacidad siempre había respetado. Bueno, a la mierda la privacidad. Carmen abrió todos los cajones, revisó cada archivo buscando munición y la encontró. Extractos bancarios con transferencias regulares a una cuenta a nombre de Aishe. Facturas de tarjeta de crédito por ropa infantil, material escolar, muebles de bebé. Incluso una copia del certificado de nacimiento de Mehmet escondido en un cajón con llave. Adrián había planeado esto durante años. No era una aventura que se había salido de control. Era engaño calculado, deliberado, sistemático. Carmen fotografió todo. Luego llamó a Elif. Ya está, se fue, y ahora lo destruimos. Pero al decir esas palabras, algo cambió dentro de ella. Sí, quería venganza. Sí quería que Adrián pagara. Pero más que eso, quería recuperar su vida. La vida que tenía antes de conocerlo. Su carrera, su independencia. La mujer que había sido antes de permitir que el amor la hiciera pequeña. Y había algo más. Un pensamiento persistente que no la dejaba en paz. Esos niños, Mehmet y Elif, eran inocentes en todo esto. Y ese bebé que Aishe esperaba, otra vida inocente a punto de nacer dentro de la red de mentiras de Adrián. ¿Aishe lo sabía? ¿Sabía que el hombre al que amaba, el padre de sus hijos, tenía otra esposa? ¿O era igual de víctima que Carmen? Solo había una manera de averiguarlo. Carmen miró las fotos en su teléfono, el Instagram de Aishe, su dirección, su vida, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a Tekirdağ, iba a tocar la puerta de Aishe, y la miraría directamente a los ojos para hacerle la pregunta que ardía en su mente desde que vio aquella escena familiar feliz a través de la ventana. ¿Sabías de mi existencia? Pero lo que Carmen descubriría en esa conversación la sacudiría incluso más que la traición de Adrián. Porque a veces la verdad es peor que cualquier mentira. A veces la conspiración es más profunda de lo que jamás imaginaste. Y a veces, la mujer que crees que es tu enemiga puede ser la única aliada que tienes. ¿Qué harías si descubrieras la familia secreta de tu esposo? El viaje apenas comienza, y créeme, no vas a creer lo que Carmen descubrirá después. Carmen no durmió esa noche. Se quedó en la habitación de invitados. No podía soportar dormir en su cama, mirando el techo, ensayando lo que le diría a Aishe. Cada escenario era diferente en su mente. A veces Aishe era arrepentida, llorando mientras juraba que no sabía nada. A veces era desafiante, riéndose de la ingenuidad de Carmen. A veces simplemente le cerraba la puerta. Pero Carmen tenía que saber. No saber era peor que cualquier verdad. Salió hacia Tekirdağ al amanecer, antes de poder arrepentirse. La carretera estaba tranquila a esa hora, solo camiones de reparto temprano y algunos trabajadores empezando su día. Carmen conducía en piloto automático, su mente en otra parte. ¿Y si Aishe era inocente? ¿Y si había sido alimentada con las mismas mentiras que ella? El pensamiento le apretó el pecho. Dos mujeres, ambas amando al mismo hombre, ambas creyendo que lo tenían, ambas terriblemente equivocadas. Oh, ¿y si Aishe lo sabía todo? ¿Y si ella y Adrián se habían reído de Carmen, la esposa tonta de Estambul que no sospechaba nada? Esa posibilidad hizo que los dedos de Carmen se tensaran sobre el volante. La rabia era más fácil que la empatía. La rabia tenía dirección, propósito. Tekirdağ se veía diferente a la luz del día. Bonita, en realidad. El sol de la mañana brillaba sobre el mar de Mármara y las calles estaban llenas de cafés que recién abrían sus persianas. En otras circunstancias, Carmen quizá habría parado a tomar un café, habría paseado por el casco antiguo, disfrutado del encanto costero. En cambio, condujo directamente hasta aquel edificio amarillo, aparcó al otro lado de la calle y esperó. No estaba segura de qué esperaba. Valor, quizá. O el momento adecuado. O una intervención divina que le dijera que todo esto era un terrible error. A las 7:45 la puerta del apartamento se abrió. Aishe salió guiando a los dos niños, Mehmet con uniforme escolar, la pequeña Elif con una chaqueta rosa. Charlaban sin parar, la mochila del niño rebotando mientras caminaba. Aishe parecía cansada, como todas las mujeres embarazadas en el tercer trimestre, pero sonreía por algo que Mehmet había dicho. Parecían normales, como cualquier familia en cualquier mañana. Eso hizo que Carmen sintiera náuseas. Los observó caminar hacia una escuela cercana y luego vio a Aishe regresar sola, con una mano en la zona lumbar y la otra sobre el vientre. Se movía despacio, con cuidado. Carmen pensó en seguirla, en enfrentarla en la calle, pero aquello le pareció cruel. Fuera lo que fuese a ocurrir,
Esos niños no necesitaban presenciarlo. Esperó hasta que Aisha volvió a entrar. Luego esperó otros 10 minutos, reuniendo coraje. Finalmente salió del coche y cruzó la calle. Le temblaba la mano cuando llamó a la puerta. Pasos dentro. La puerta se abrió. Aisha estaba allí, con un vestido suelto, el cabello oscuro recogido, el rostro sin maquillaje. Parecía joven. Más joven de lo que Carmen había supuesto a la distancia. 30 y pocos, como mucho. ¿Sí? Aisha sonrió con educación, pero confundida. ¿Puedo ayudarte? El discurso preparado de Carmen se evaporó. Se quedó allí, muda, observando a aquella mujer que de algún modo se había convertido en el centro de su universo. De cerca, Aisha era bonita de una manera discreta. Ojos cálidos, unas pecas cruzándole la nariz, el tipo de rostro que te hacía querer confiar en ella. «Soy Carmen», logró decir al fin, «la esposa de Adrián». El color desapareció del rostro de Aisha tan rápido que Carmen pensó que podría desmayarse. Se agarró al marco de la puerta para sostenerse, y su otra mano fue instintivamente a su vientre. «¿Qué? ¿Puedo entrar?» La voz de Carmen seguía siendo sorprendentemente firme. «Creo que necesitamos hablar». Aisha no se movió. Miraba a Carmen como si fuera un fantasma. «¿Esposa?» «Eso no, él dijo que estaba divorciado». Dijo, y allí estaba. La respuesta que Carmen temía. Aisha no lo sabía. También era una víctima. «¿Mintió?», dijo Carmen suavemente. A las 2. Las piernas de Aisha cedieron. Carmen se adelantó para sostenerla antes de que cayera, ayudándola a entrar en la pequeña sala de estar. El apartamento era modesto pero acogedor. Dibujos infantiles en el frigorífico, juguetes en una cesta junto a la ventana, fotos por todas partes. Carmen intentó no mirarlas. Intentó no ver la cara de Adrián sonriendo en cada marco. Ayudó a Aisha a sentarse en el sofá y le trajo un vaso de agua. La mujer temblaba, respiraba rápido y de manera superficial. «Esto no puede ser real», repetía. «Esto no puede ser real». Carmen se sentó frente a ella, en una silla en la que probablemente Adrián se había sentado 100 veces. El pensamiento le puso la piel de gallina. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?» 8 años», susurró Aisha. «Nos conocimos cuando vino a Tekirdá por un negocio. Dijo que acababa de pasar por un divorcio complicado, que no estaba listo para nada serio. Pero nos enamoramos igual. Empezó a venir cada vez más. Cuando quedé embarazada de Mehmet, se le quebró la voz, dijo que quería que fuéramos una familia, que se casaría conmigo cuando el divorcio se finalizara y sus finanzas estuvieran en orden. 8 años de mentiras. 8 años de Adrián haciendo vida de familia aquí mientras mantenía su matrimonio con Carmen. La audacia era casi impresionante. «¿Y nunca se casó contigo?», preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta. Decía que era complicado, que había asuntos legales con su exmujer, disputas de propiedades. Yo le creí porque... Aisha levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. Porque lo amaba, porque era bueno con nosotros, porque cada fin de semana volvía a casa. Cada fin de semana. Los mismos fines de semana en que decía a Carmen que cuidaba de su madre enferma. La simetría era nauseabunda. «¿Te mantiene económicamente?», preguntó Carmen. «Sí, él paga todo. El apartamento, la escuela de los niños, nuestras facturas». Dijo que quería que estuviéramos cómodos, que yo no debería trabajar mientras cuidaba de los niños. La mano de Aisha volvió a su vientre. «¿Este bebé?» Estábamos tan felices cuando lo supimos. Dijo que era el momento perfecto, que por fin todo estaba encajando. Carmen sintió un mareo. El momento perfecto. Mientras ella lloraba por los hijos que nunca lograron tener, Adrián celebraba otro embarazo con Aisha. La crueldad era abrumadora. «Necesito mostrarte algo», dijo Carmen, sacando su teléfono. Le enseñó sus fotos de boda, imágenes de vacaciones, capturas de pantalla de mensajes donde Adrián la llamaba mi amor y mi esposa. Pruebas de que mientras Aisha creía estar construyendo un futuro con Adrián, Carmen vivía un presente con él. Aisha miraba cada imagen como si fuera un golpe físico. Las lágrimas corrían, pero no emitía sonido. Cuando Carmen terminó, Aisha simplemente se quedó allí mirando al vacío. «Lo siento», dijo Carmen, y lo decía de verdad. «Sé que esto no es lo que quieres escuchar». «Mis hijos», susurró Aisha. «Dios mío, mis hijos. Lo quieren tanto». Mehmet pregunta cada lunes cuándo vuelve Baba. Y ahora, miró su vientre. «¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les explico que su padre es un mentiroso? Que todo lo que conocían era falso». Carmen no tenía respuesta. ¿Cómo iba a tenerla si ella misma se estaba haciendo las mismas preguntas? Se quedaron en silencio un largo momento. Luego Aisha rió, un sonido amargo, roto. «¿Sabes qué es lo peor?
Me siento tan tonta. Había señales. Claro que había señales. Siempre era tan cuidadoso con su teléfono. Nunca publicó fotos nuestras en redes. No me dejaba visitar Estambul. Decía que su exmujer había envenenado a todos sus amigos y sería demasiado incómodo. Negó con la cabeza. Me dije que tenía sentido. Me dije que era paranoia, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Simplemente no quería verlo. Carmen entendía eso mejor que nadie. Vemos lo que queremos ver, y las dos amábamos a un hombre que no existía. ¿Amábamos? Aisha la miró con brusquedad. ¿Ya no lo amas? ¿Lo amaba? Carmen se había hecho esa pregunta 100 veces en las últimas 48 horas. Amo a quien creí que era, pero esa persona es una ficción. ¿El Adrián real? ¿El hombre que fue capaz de hacernos esto a las dos? No. No lo amo. Lo odio. Ojalá pudiera odiarlo, dijo Aisha en voz baja. Sería más fácil. Pero Carmen escuchó la grieta en su voz, vio cómo le temblaban las manos. Aisha aún no estaba allí. Todavía estaba en shock, procesando. El odio llegaría después, cuando se le pasara el entumecimiento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Aisha. Divorciarme, quitárselo todo, asegurarme de que todos sepan qué clase de hombre es. La voz de Carmen era dura. ¿Y tú? No lo sé. Yo... Aisha miró alrededor del apartamento, la vida que había construido, los hijos que estaba criando. No puedo hacer esto sola. No tengo familia aquí. Todos están en mi pueblo. Dejé mi trabajo de maestra cuando nació Elif porque Adrián dijo que se encargaría de nosotros. No tengo nada. No soy nada sin él. Eso no es cierto, dijo Carmen con firmeza. Eres madre. Eres fuerte. Sobreviviste 8 años con un hombre que te mintió cada día. Puedes sobrevivir a esto. Pero incluso mientras lo decía, Carmen se preguntó si realmente lo creía. ¿Podrían sobrevivir a esto? Las dos, madres solteras a su manera, tratando de recoger los pedazos de vidas que Adrián había destrozado. Llamaron a la puerta. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. ¿Esperas a alguien?, susurró Carmen. Aisha negó con la cabeza pálida. Nadie sabe que estoy aquí durante el día. Otra vez llamaron, más insistente. Luego una voz que hizo que sus corazones se detuvieran. ¿Aisha? Soy yo. Olvidé mi cartera. Adrián. Carmen y Aisha se miraron fijamente, un instante de perfecto entendimiento entre ellas. Luego, Aisha se levantó, alisó su vestido y caminó hacia la puerta. Carmen permaneció en el sofá, el corazón golpeándole tan fuerte que temía que explotara. La puerta se abrió. «Hola, cariño. Perdona que...» Adrián se detuvo a mitad de frase. Sus ojos encontraron a Carmen en el sofá. Su rostro atravesó una rápida secuencia de emociones. Confusión, reconocimiento, horror, pánico. Habría sido gracioso si no fuera tan patético. «Carmen, ¿qué haces? ¿Por qué estás?» Miró entre ambas mujeres, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. ¿Por qué estoy aquí? Carmen se puso de pie y caminó hacia él. «Vine a conocer a tu novia, o debería decir, tu otra esposa. Aunque técnicamente, ella no es tu esposa, ¿verdad? Eso sería bigamia. Solo la hiciste creer que estaba construyendo una vida contigo mientras mantenías tu vida real conmigo. ¿No es? No entiendes». «Oh, lo entiendo perfectamente». La voz de Carmen era hielo. «Eres un cobarde y un mentiroso que quiso 2 familias porque una no era suficiente para tu ego. Querías la esposa respetable en Estambul y la novia joven con los hijos en Tekirdağ. Lo mejor de los 2 mundos, ¿no? El único problema es que lo descubrimos». Adrián se volvió hacia Aisha, desesperado. «Aisha, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?» La voz de Aisha era baja pero firme. ¿Explicar cómo me mentiste durante 8 años? ¿Cómo me dejaste creer que estabas divorciado? ¿Cómo me dejaste tener a tus hijos mientras tenías una esposa en casa?» Su voz se quebró. «¿Cómo me convertiste en la otra sin siquiera decírmelo? Nunca quise que nada de esto pasara. Solo se complicó. Las amaba a las 2. No podía elegir». «Así que te elegiste a ti mismo», terminó Carmen. «Elegiste tenerlo todo mientras nosotras teníamos vidas a medias. Mientras yo dejé mi carrera para estar disponible para ti. Mientras Aisha criaba sola a tus hijos la mayor parte de la semana. Te comiste la torta y también te quedaste con ella. Y lo habrías seguido haciendo para siempre si no te hubiera seguido». Adrián pasó una mano por su cabello, visiblemente angustiado. Parte de Carmen, la parte que lo había amado durante 15 años, quiso sentir lástima por él. Pero la parte más grande, la que había sido traicionada, usada y engañada, no sentía más que desprecio. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente. «¿Dinero? ¿La casa?» «Les daré lo que quieran solo». ¿Solo qué? ¿Solo que nos quedemos calladas? ¿Solo irnos y dejarte seguir jugando a la casita con ambas?»
Carmen rió. Eso no va a pasar. Se acabó, Adrián. Y cuando digo se acabó, me refiero a las dos. Miró a Aishe. ¿Verdad? Aishe lloraba ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, pero asintió. Vete. Por favor, piensa en los niños. Estoy pensando en ellos. La voz de Aishe subió como un grito. Pienso en lo que les hará saber que su padre es un mentiroso. Pienso en este bebé que llevo que nacerá en un hogar roto porque su padre no pudo ser honesto ni un solo día. Pienso en todo eso. ¿Y sabes qué? Tú también deberías haberlo pensado. Antes de decidir llevar una doble vida. Antes de decidir que tus deseos eran más importantes que la verdad de cualquiera. Carmen nunca había estado tan orgullosa de una desconocida. Miró a Aishe ahí, embarazada, furiosa y destrozada, y se vio reflejada. Dos mujeres encontrando fuerza entre los restos de la misma traición. Adrián las miró una última vez. Lo siento, dijo, y quizá incluso lo sentía. Pero un lo siento no bastaba. No deshacía 8 años de mentiras, ni 15 años de traición. Lo siento era solo una palabra, y las palabras eran lo único que Adrián siempre había sabido usar. Deja tu llave, dijo Aishe, y no vuelvas, a menos que sea para ver a tus hijos. Y aún así, se detuvo, con la mano sobre el vientre. Ni siquiera sé si quiero que sepan lo que realmente eres. Adrián dejó su llave en la mesa junto a la puerta. Parecía querer decir algo más, discutir, explicar. Pero ¿qué explicación podría ser suficiente? Así que se fue, cerrando la puerta suavemente, y por primera vez, en 8 y 15 años respectivamente, Carmen y Aishe quedaron libres de él. Se quedaron en el repentino silencio, dos desconocidas unidas por la misma traición. Entonces las piernas de Aishe cedieron y cayó al suelo, sollozando. Carmen no dudó. Se sentó a su lado, la abrazó y la dejó llorar. Se aferraron la una a la otra como sobrevivientes de un naufragio, aferrándose a lo que estuviera firme en un mundo que se había vuelto líquido e incierto. ¿Qué voy a hacer?, repetía Aishe entre sollozos. ¿Qué voy a hacer? Lo que necesites hacer, dijo Carmen, y no lo vas a hacer sola. Era una promesa que no había planeado hacer, pero sentada allí en el suelo del otro apartamento de Adrián, abrazando a la otra pareja de Adrián, Carmen comprendió algo. Ahora eran aliadas. Les gustara o no, estaban juntas en esto. Durante las horas siguientes, hablaron. De verdad hablaron. Aishe le contó a Carmen cómo conoció a Adrián, el romance vertiginoso, cómo creyó haber encontrado a alguien que la entendía. Carmen le contó a Aishe cómo dejó su carrera, cómo poco a poco se fue borrando, cómo se convirtió en un fantasma dentro de su propio matrimonio. Sus historias eran distintas, pero el patrón era el mismo. Adrián tomando y tomando y tomando, dando solo lo suficiente para mantenerlas atadas. Era tan bueno en eso, dijo Aishe en un momento. En las mentiras, digo. Nunca dudaba, nunca se contradecía. Era como si tuviera 2 guiones separados en su cabeza. Quizá los tenía, dijo Carmen. Quizá para él las dos éramos reales, solo en contextos diferentes, como tener una personalidad en el trabajo y otra en casa, solo que más extremo. Eso es enfermizo. Sí, lo es. Cuando los niños llegaron del colegio, Carmen se escondió en la habitación. Se sentía mal entrometerse en ese momento, en que Aishe tuviera que navegar la rutina normal, mientras su mundo se caía a pedazos. Pero a través de la puerta pudo oír a Mehmet preguntar dónde estaba Baba, y la suave mentira de Aishe. Tuvo que volver antes esta semana, cariño. Una emergencia de trabajo. ¿Cuántas más mentiras tendrían que contar todos? ¿Cuánto más daño causaría la mentira original de Adrián, extendiéndose como ondas a través de todas sus vidas? Después de que los niños estuvieron acomodados con sus tareas y sus meriendas, Aishe volvió al dormitorio. Se veía agotada, con los ojos rojos e hinchados. Siento que hayas tenido que escuchar eso. No pidas perdón. Los estás protegiendo. Eso es lo que hacen las madres. ¿Tú tienes hijos?, preguntó Aishe con cautela. No. La palabra dolió, incluso ahora. Adrián siempre decía que no estábamos listos. Ahora sé por qué. Lo siento. Yo también. Carmen miró a aquella mujer que, sin querer, había tomado años de la vida de su esposo, excepto que ella no había tomado nada. Adrián lo había dado libremente, repartiéndose como si tuviera recursos infinitos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez sospechaste sobre mí? Aishe permaneció callada un largo momento. A veces, pequeñas cosas que no encajaban del todo. Pero estaba embarazada, luego tuve un bebé, luego otro, y estaba tan cansada todo el tiempo. Era más fácil creer las mentiras que cuestionarlas. ¿Eso me hace débil?
No, te hace humana. Carmen entendía demasiado bien ese impulso. Las dos queríamos creer en el cuento de hadas, las dos queríamos que el hombre del que nos enamoramos fuera real, pero no lo era. No, no lo era. Pidieron comida, ninguna de las dos había comido en todo el día, y se sentaron en la pequeña mesa de la cocina de Aishe mientras los niños veían dibujos animados en la otra habitación. Era surrealista, esa domesticidad. 24 horas atrás, Carmen habría destruido con gusto a esa mujer. Ahora compartía comida a domicilio con ella, unidas por una traición mutua. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Aishe, repitiendo la pregunta anterior. Pero esta vez el énfasis era distinto. No qué vas a hacer, sino qué vamos a hacer. Carmen sacó su teléfono y le mostró a Aishe las pruebas que había reunido. Elif, mi amiga, la abogada, dice que tenemos un caso sólido. Adrián ha estado usando bienes matrimoniales para mantener 2 hogares. Eso es motivo de divorcio y de un acuerdo bastante generoso. Para mí, al menos. Para ti. Se quedó callada. Para mí, es complicado, terminó Aishe. No soy su esposa. No tengo ningún derecho legal. ¿Y si él decide dejar de mantenernos? Miró hacia la sala, donde sus hijos reían por algo en la televisión. No puedo mantener a 3 niños con un sueldo de maestra. No sola. No vas a estar sola, dijo Carmen. Hay leyes que protegen a los niños. Tendrá que pagar la manutención. Y vaciló, sin saber si debía decir lo que pensaba. Pero ya habían pasado la línea de lo políticamente correcto. Y quizá yo pueda ayudarte. Después del acuerdo de divorcio tendré recursos. Podemos buscar una solución. Aishe la miró fijamente. ¿Por qué me ayudarías? Soy la razón por la que tu matrimonio terminó. No, no lo eres. Adrián es la razón por la que terminó. Tú solo eres otra víctima de su mierda. Carmen se sorprendió a sí misma al darse cuenta de cuánto lo decía en serio. Además, tus hijos son inocentes. Merecen estabilidad, aunque su padre sea un mentiroso de mierda. Por primera vez en el día, Aishe sonrió. Fue una sonrisa pequeña y triste, pero real. Gracias. No merezco tu amabilidad, pero gracias. Las dos merecemos algo mejor de lo que recibimos, dijo Carmen, y vamos a asegurarnos de conseguirlo. Pasaron el resto de la tarde planificando. Aishe documentaría todo. Cada pago que Adrián había hecho, cada promesa que había roto, cada mentira. Carmen trabajaría con Elif para construir el caso de divorcio. Juntas, se asegurarían de que Adrián enfrentara las consecuencias por lo que había hecho. Pero había algo más creciendo en la mente de Carmen. Algo más grande que la venganza, más grande que la batalla legal. Una idea que había empezado a formarse desde que sostuvo a Aishe mientras lloraba, desde que vio a esos niños inocentes que no tenían idea de que su mundo estaba a punto de cambiar. ¿Qué tal si no solo derribaban a Adrián? ¿Y si construían algo nuevo? ¿Algo mejor? Antes de que Carmen se fuera esa noche, se quedó en la puerta con Aishe. Sé que esto es una locura, dijo. Todo en esta situación es una locura. Pero creo que nos encontramos por una razón. No por Adrián, sino a pesar de él. Aishe asintió lentamente. Sigo pensando en lo sola que estaría ahora si no hubieras venido. En lo mucho peor que sería esto si no tuviera a alguien que entiende. Exacto. Carmen respiró hondo. ¿Y si no hacemos esto solas? ¿Y si lo enfrentamos juntas? ¿Quieres decir como qué? ¿Algún tipo de alianza? Algo así. Las dos estamos empezando de cero. Las dos necesitamos apoyo. Y las dos sabemos exactamente por lo que está pasando la otra. Carmen vio cómo la idea tomaba forma mientras hablaba. Voy a volver a mi ciudad natal, una ciudad pequeña llamada Denizli en el interior. Necesito alejarme de Estambul, de todos los recuerdos. Quizá tú podrías venir también. Tú y los niños. Empezar de nuevo en un lugar donde Adrián no controle la narrativa. Aishe parecía atónita. ¿Hablas en serio? Completamente. Mira, sé que suena loco. Apenas nos conocemos. Pero ¿quién más va a entender lo que hemos pasado? ¿Quién más va a apoyarnos cuando se ponga difícil? Carmen sintió cómo aquella certeza se asentaba en su pecho. Podemos ayudarnos, apoyarnos, construir vidas nuevas que no giren en torno a las mentiras de Adrián. Necesito pensarlo, dijo Aishe despacio. Los niños, su escuela, mi familia. Por supuesto. Sin presión, solo piénsalo. Ya tienes mi número. Llámame si necesitas algo. A cualquier hora. Mientras Carmen conducía de regreso a Estambul, sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Le tomó un tiempo identificarlo, pero cuando lo hizo, casi se rió. Esperanza. Después de todo, la traición, la rabia, el dolor, sentía esperanza. Porque ya no estaba sola,
porque había encontrado una aliada inesperada en el lugar más improbable, porque quizá, solo quizá, algo bueno podría salir de todo ese sufrimiento. Su teléfono sonó cuando tomó la autopista. Era Elif. ¿Y bien?, exigió su amiga. ¿La enfrentaste? Sí. ¿Y? Y ella no sabía nada. Pensó que él estaba divorciado. Ha estado criando a sus hijos durante 8 años, embarazada de su tercero, creyendo que algún día se casarían. La voz de Carmen era firme. Ella es una víctima, Elif. Igual que yo. Hubo una pausa. Mierda. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Carmen pensó en Aishe en ese apartamento, enfrentando una larga noche explicando a sus hijos por qué su padre ya no volvería a casa. Pensó en sí misma, volviendo a una casa vacía que ya no era un hogar. Pensó en 2 mujeres traicionadas, perdidas, tratando de encontrar el camino. Ahora contraatacamos, dijo Carmen. Juntas. No le contó a Elif el plan todavía. Era demasiado nuevo, demasiado frágil. Pero mientras conducía a través de la oscuridad, Carmen se permitió imaginarlo. Una vida nueva. Un nuevo comienzo. 2 familias rotas por las mentiras de un solo hombre, uniéndose para construir algo entero. Era una locura. Era imposible. Era exactamente lo que necesitaban. Cuando Carmen llegó a casa, la casa se sintió más vacía que nunca. Pero esta vez, el vacío no la aplastó, porque sabía que no estaría vacía para siempre. Tenía un plan. Tenía una aliada. Tenía un futuro que no incluía a Adrián. Y eso bastaba, bastaba. Justo cuando crees que sabes cómo termina la historia de Carmen, todo cambia. Porque lo que viene no se trata solo de venganza, sino de reinvención. Y créeme, aún no has visto nada. 3 meses. Eso es lo que tardó en transformarse por completo la vida de Carmen. El proceso de divorcio empezó rápido y se volvió feo aún más rápido. Elif no estaba bromeando cuando dijo que tenían un caso sólido. Con todas las pruebas que Carmen había reunido, transferencias bancarias, extractos de tarjetas de crédito, fotos, el testimonio de Aishe Adrián, no tenía ninguna posibilidad. Su abogado trató de negociar. Intentó pintarlo como un hombre que había cometido errores, pero merecía compasión. La respuesta de Carmen fue simple. Tuvo 15 años para mostrar compasión. Ahora me toca a mí. El acuerdo fue generoso, más que generoso. La casa, la mitad de los activos de su empresa, una pensión alimenticia y una suma única que hizo que incluso Elif silbara al ver la cifra. «Podrías jubilarte con esto», dijo su amiga. «No me voy a jubilar», respondió Carmen. «Voy a reconstruir». Porque eso era lo que estaba haciendo. No solo recuperándose de lo que Adrián había hecho, sino construyendo activamente una nueva vida a partir de los escombros de la antigua. Había contactado a su antigua editora del periódico, la misma a la que dejó hace 15 años cuando Adrián la convenció de que estaba destinada a cosas más grandes. La conversación fue incómoda al principio. ¿Qué dices después de abandonar tu carrera por un hombre? Pero su editora la sorprendió. Te hemos echado de menos, Carmen. Tu trabajo de investigación era de lo mejor que publicamos. Y para ser sincera, necesitamos a alguien con tus habilidades ahora mismo. Hay una historia de corrupción en Denizli que necesita ser investigada. Políticos locales, contratos de construcción, el desorden de siempre. ¿Te interesa? Denizli, su ciudad natal. El lugar que dejó a los 20 para conquistar Estambul. El lugar que apenas visitó en 2 décadas porque Adrián siempre tenía una excusa para no ir. Y ahora la llamaba de vuelta, ofreciéndole no solo un refugio, sino un propósito. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Carmen. Eso fue hace 2 meses. Ahora, de pie en su nuevo apartamento en Denizli, más pequeño que la casa de Estambul, pero suyo, completamente suyo, Carmen sentía algo que no sentía desde hacía años. Paz. El apartamento estaba en el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con balcones que daban a la calle y montañas visibles a lo lejos. No era lujoso. El piso crujía, la plomería era temperamental, y sus vecinos definitivamente eran más ruidosos de lo que estaba acostumbrada. Pero era hogar de una forma en que la casa de Estambul nunca lo fue. Lo amuebló de manera sencilla. Un sofá, un escritorio para escribir, una cama, algunas plantas que estaba decidida a no matar. En la pared colgó sus premios de periodismo de antes de abandonarlo todo. Al mirarlos ahora, Carmen se preguntaba cómo pudo convencerse alguna vez de que el amor valía más que el respeto propio. Su teléfono vibró. Un mensaje de Aishe. El camión de la mudanza acaba de salir de Tekirdağ. Vamos en camino. Mehmet sigue preguntando si Denizli tiene buenos parques. Por favor, dime que tiene buenos parques. Carmen sonrió.
Los mejores parques y heladerías y una vida completamente nueva esperándolos. Sí, Aisha había dicho que sí. Le tomó 6 semanas decidirse. 6 semanas de agonía sobre arrancar a sus hijos de su hogar, dejar la única vida que conocían, confiar en una mujer que conoció en las peores circunstancias. Pero al final, el impulso de un nuevo comienzo fue más fuerte que el miedo a lo desconocido. Tekirdá está lleno de recuerdos de él, dijo Aisha cuando llamó para dar la noticia. Cada esquina, cada calle, los niños siguen preguntando cuándo vuelve papá, y yo sigo mintiéndoles. Necesito estar en un lugar nuevo, un lugar que sea solo nuestro. Carmen la ayudó a encontrar un apartamento en el mismo edificio, un piso más abajo, lo suficientemente cerca para apoyarse, lo suficientemente lejos para mantener independencia. Usó parte del dinero del acuerdo para cubrir los gastos de mudanza y los primeros meses de alquiler de Aisha. Una inversión en su futuro, lo llamó. Elif pensó que estaba loca. ¿Le das dinero a la amante de tu marido? No era su amante, era otra víctima, y esos niños son inocentes. La voz de Carmen fue firme. Además, no es caridad, es solidaridad. Ahora, mientras esperaba la llegada de Aisha, Carmen pensaba en cuánto había cambiado todo. 3 meses atrás era una esposa cuya identidad estaba completamente atada a su matrimonio. Ahora era periodista otra vez. Una mujer independiente, amiga de alguien que debería haber sido su enemiga. La vida tenía una forma extraña de reorganizarse cuando menos lo esperabas. El portero eléctrico sonó. «¡Carmen! ¡Ya llegamos!». Carmen agarró sus llaves y bajó corriendo. El camión estaba mal estacionado y Aisha estaba en la acera, visiblemente abrumada. Mehmet y la pequeña Elif estaban pegados a las piernas de su madre, mirando el edificio con ojos enormes, y el vientre de Aisha había crecido bastante, parecía que podía dar a luz en cualquier momento. «Bienvenidos a casa», dijo Carmen, y lo decía de verdad. Las siguientes horas fueron un caos. Cajas por todos lados, dirigiendo a los mudanceros, entreteniendo a los niños mientras Aisha organizaba los muebles. Los vecinos salieron a ayudar. Este era el tipo de barrio donde la gente aún se preocupaba, donde una nueva familia significaba una pequeña fiesta, no desconfianza. Para el anochecer, el apartamento de Aisha era un desastre de cajas abiertas a medias, pero ya empezaba a sentirse como un hogar. Pidieron pizza, petición de los niños, y se sentaron en el suelo comiendo directamente de las cajas porque la mesa de la cocina aún no estaba armada. Mehmet hablaba sin parar del viaje, de la nueva ciudad, de si su nueva escuela tendría equipo de fútbol. La pequeña Elif era más callada, abrazada a un conejo de peluche, observándolo todo con ojos serios. «Tía Carmen», dijo de repente Mehmet. «Teyze Carmen», el título que habían decidido. «¿Papá nos visitará aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire. El rostro de Aisha palideció. Les habían dicho que se mudaban por el trabajo de mamá, que papá visitaría a veces, pero no tan seguido como antes. Una mentira suave para ayudarlos a enfrentar la verdad que un día tendrían que entender. «Quizá a veces», dijo Carmen con cuidado. «¿Pero sabes qué? Vas a hacer tantos amigos nuevos aquí y hay un parque a 2 calles que tiene el tobogán más grande que has visto en tu vida. Apuesto a que ni siquiera tendrás tiempo de extrañarlo». Era una evasiva, pero Mehmet pareció satisfecho. Volvió a su pizza, ya planeando su exploración del vecindario. La pequeña Elif seguía silenciosa, sus ojos serios moviéndose entre su madre y Carmen, como si intentara descifrar algo que los adultos no decían. Después de que los niños se quedaron dormidos, Mehmet en el dormitorio pequeño, Elif en un colchón en la esquina hasta que montaran la segunda habitación. Carmen y Aisha se sentaron en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Aisha se acariciaba la barriga distraídamente, como hacen todas las embarazadas en las últimas semanas. «Gracias», dijo Aisha en voz baja, «por todo esto, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma». «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo Carmen. «Dejaste todo lo que conocías para empezar de nuevo. Eso requiere valor». «¿O desesperación?» Aisha rió suavemente. «Algunos días me pregunto si estoy cometiendo un enorme error, si debería haberme quedado en Tekirdá intentando que funcionara de alguna manera». «¿Con un hombre que te mintió durante 8 años?» «No, pero por los niños. Ellos merecían un padre. Merecían un padre honesto. Lo que tuvieron fue un papá a tiempo parcial que se dividía entre 2 familias y no les daba a ninguna de las 2 su total atención». Carmen miró a Aisha seriamente. «No les quitaste a su padre.
Él lo hizo cuando eligió llevar una doble vida. Aisha asintió, pero Carmen pudo ver que la culpa aún pesaba en sus hombros. La culpa de madre, la peor de todas. Esa que te hace cuestionar cada decisión, cada elección, preguntándote si estás marcando para siempre a tus hijos. Van a estar bien, dijo Carmen. Mejor que bien, porque tienen una madre lo suficientemente valiente para empezar de nuevo, lo suficientemente fuerte para dejar una situación mala. Ese es el ejemplo que les estás dando. Espero que tengas razón. La tengo. Confía en mí. Se quedaron en un silencio cómodo un rato, mirando la ciudad. Entonces Aisha hizo la pregunta que Carmen esperaba. ¿Has sabido algo de él? ¿Adrián? Carmen negó con la cabeza. Su abogado llama a veces tratando de negociar la pensión alimenticia, pero él en persona, no. Creo que sabe que no debe. Él me llama, admitió Aisha, cada pocos días, suplicando ver a los niños, prometiendo que será mejor, diciendo que me ama. Hizo una pausa. Ya no contesto. Bien, ¿está mal que a veces quiera contestar? ¿Que a veces lo extrañe, a pesar de lo que hizo? La voz de Aisha era pequeña, avergonzada. No, no está mal. Es humano. Carmen entendía ese sentimiento muy bien. Algunas noches se despertaba buscando a Adrián, olvidando por un momento que se había ido. Luego lo recordaba, y el alivio era más fuerte que la pérdida. No dejas de amar a alguien de la noche a la mañana, incluso cuando te ha destruido. Pero cada día es un poco más fácil. Cada día construyes una vida que es tuya, no suya. Y un día despertarás y te darás cuenta que no has pensado en él en semanas. Aún no estoy ahí. Yo tampoco, veremos. El bebé pateó. Carmen pudo verlo desde el balcón, la forma en que se movía el vientre de Aisha. Está activo esta noche, dijo Aisha con una sonrisa cansada. ¿Él? Solo supongo. La ecografía mostró que era tímido. Hizo una pausa. Tengo miedo, Carmen, de hacer esto sola, de ser madre soltera de 3 niños en una ciudad nueva sin familia cerca. No estás sola. Me tienes a mí. Y créeme, esta ciudad está llena de gente que ayudará. Mi madre todavía vive aquí. Ya está planeando consentir a tus hijos hasta malcriarlos. Mis viejos amigos de la escuela no paran de mandarme mensajes queriendo conocerte. Vas a tener más apoyo del que sabes qué hacer. Los ojos de Aisha se llenaron de lágrimas. ¿Por qué eres tan buena conmigo? Después de todo, porque no somos enemigas. Nunca lo fuimos. Ambas solo éramos mujeres tratando de amar a un hombre que no lo merecía. Carmen extendió la mano y apretó la de Aisha. Ahora somos algo mejor. Somos amigas. Somos sobrevivientes. Somos 2 mujeres que se negaron a dejar que la traición de un hombre definiera el resto de nuestras vidas. Hermanas en el trauma, dijo Aisha con una risa entre lágrimas. Algo así. Las semanas siguientes se acomodaron en una rutina. Carmen volvió al trabajo, sumergiéndose en la investigación sobre corrupción con la misma pasión que tuvo hace 20 años. Resulta que el periodismo de investigación es como andar en bicicleta. Nunca se olvida. Entrevistó fuentes, siguió pistas, conectó puntos. Se sentía bien usar su mente para algo que no fuera preocuparse por dónde estaba su esposo. Aisha matriculó a los niños en la escuela y empezó a buscar puestos de enseñanza para después del nacimiento del bebé. Los locales fueron acogedores al estilo de ciudad pequeña. Todos querían conocer a la nueva familia, llevarles comida, ofrecer ayuda. La madre de Carmen, una fuerza de la naturaleza llamada Aileen, prácticamente adoptó a Aisha desde el primer momento. Otra hija, declaró. Y nietos. Por fin, Carmen. ¿Me das nietos? Técnicamente no son, comenzó Carmen, pero su madre la interrumpió con un gesto. Detalles. Te llaman Teise, son familia. Ahora, ¿cuándo viene ese bebé? Tengo que empezar a tejer. El bebé nació un martes, 3 semanas después de haberse mudado a Denizli. Carmen recibió la llamada en el trabajo. Aisha, con la voz tensa por el dolor. Es hora. Nunca había conducido tan rápido en su vida. Encontró a Aisha en el hospital, sola excepto por la madre de Carmen, que de alguna manera llegó antes. El trabajo de parto fue largo, 16 horas de espera, de tomar la mano de Aisha, de prometerle que podía hacerlo. Y lo hizo. A las 3:47 am, un bebé sano y llorando llegó al mundo. Aisha lo sostuvo y lloró. Lágrimas de alegría, tristeza y agotamiento todo mezclado. Se parece a Mehmet, susurró. La misma nariz. Carmen miró esa carita pequeña, arrugada, roja y absolutamente perfecta, y sintió que algo se quebraba en su pecho. Este bebé nunca conocería las mentiras de su padre. Crecería con la verdad, con una madre lo suficientemente fuerte para irse, con una familia extendida construida de las cenizas de la traición. Estaría bien. Todos estarían bien.
¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó Carmen. Aisha la miró con los ojos aún húmedos. Estaba pensando, Denise. Significa mar, por los nuevos comienzos. Es perfecto. Cuando Adrián se enteró del nacimiento, 3 días después, cuando Aisha finalmente contestó una de sus llamadas, exigió visitar. Es mi hijo, dijo Adrián. Tengo derechos. Tienes responsabilidades, le corrigió Aisha, y una de ellas es la manutención, que tu abogado sigue intentando minimizar. Hasta que eso se resuelva, no puedes hacer de papá feliz. Por supuesto que apareció igual. Condujo hasta Denizli y apareció en la puerta de Aisha con flores y una expresión sincera. Carmen estaba allí, ayudaba con los niños mayores mientras Aisha se adaptaba al bebé, y la cara de Adrián cuando la vio fue impagable. Carmen no esperaba. La vida está llena de sorpresas, dijo Carmen con sarcasmo. Como descubrir que tu marido tiene una segunda familia, o que las mujeres a las que traicionó ahora son mejores amigas. Qué curioso cómo funcionan las cosas. Adrián los miró, con algo parecido al miedo en sus ojos. Bien, debe tener miedo. Había perdido el control de la narrativa, el poder de dividir y conquistar. Carmen y Aisha juntas eran formidables. Solo quiero ver a mi hijo, dijo. Entonces, deberías haber pensado en eso antes de mentir durante 8 años, respondió Aisha, pero su voz estaba cansada. La lucha la había abandonado, sustituida por el agotamiento y el cansancio profundo de la maternidad reciente. 10 minutos. Eso es todo lo que tienes. Carmen los dejó solos. Esto ahora era entre Aisha y Adrián. Pero se quedó en el pasillo, lista para intervenir si hacía falta. Desde la puerta alta pudo oír a Adrián haciendo arrullos al bebé, haciendo promesas que probablemente nunca cumpliría. Luego su voz, más baja. «Vuelve a Tekirdá. Podemos arreglar esto. Dejaré a Carmen, me casaré contigo, seremos una familia de verdad». Las manos de Carmen se cerraron en puños. La audacia de ese hombre. «No», dijo Aisha con firmeza, «ya no soy tu secreto. Ya no voy a esperar a que me elijas. Ya no voy a construir mi vida alrededor de alguien que solo aparece los fines de semana. Mis hijos merecen mejor. Yo merezco mejor. Aisha, por favor».